de hoy es necesario que reflexionemos en algunas cosas muy sencillas. ¿Sí? El Salmo 1, la gente lo recita, ya es raro que no se lo sepa de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Entonces la gente se va a la parte más chévere, será como árbol plantado. A mí no me interesa esa parte, no me interesa eso. Me interesa lo que es la real enseñanza, me interesa lo que es la reflexión. Lo otro es el fruto de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos que dice bienaventurado el varón que no estuvo, o sea, que no anduvo en camino de pecadores, a veces yo escucho haciendo reflexiones sobre eso y dice unos disparates grandísimos. Incluso cuando habla de consejos de malos también, dice un montón de no se deja aconsejar mal. Si a usted lo aconseja mal, no le está hablando de eso. No está hablando de que te aconseje. Incluso cuando habla de camino de pecadores, tampoco está hablando de vías, de trayectos, o de carreteras, o de lugares. Pero cuando habla de sillas escarnecedores, cuando la gente habla de sillas escarnecedores, se habla de que los cabaretas, que no, vamos a ver. Porque aquí está poniendo estas tres cosas como contrarias a la ley de Dios. Contrarias a la ley de Dios. Entonces, algo que es contrario a la ley de Dios tiene que ser algo que tenga que ver con la ley del hombre y con el proceder del hombre. Y de eso quiero que lo observemos porque tenemos que ver otras cosas sumamente importantes que dice la Escritura sobre esto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Esa es la que, eso, quiero que hagamos hincapié en eso. Supuestamente lo correcto sería que dijera, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos y que no anduvo en camino de pecadores. Se supone que eso, ¿verdad? Porque por el camino se anda. Se supone. Pero aquí está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De qué estará hablando la Escritura aquí? Lo que ocurre es que hay unos términos que son muy usados en unos lugares que en otros lugares no. Incluso hay términos que son muy usados en una época y en otra época no. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hablaba mucho ese tiempo de consejo, se hablaba mucho del andar, se habla mucho del camino y se habla mucho de escarnecer. ¿Pero por qué? Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué sería un consejo de malo? Son consejos de malos. Cuando se reúne un grupo de personas y crean el consejo para tomar decisiones que afectan a otros. Se podría decir, haciendo un paréntesis para hacer una comparación, es como cuando aquí se reúne el Consejo de Ministros para tomar decisiones en bien o lo que ellos creen que es para un bienestar de lo que es el Estado español. Bueno, entonces mira, el Consejo de Ministros, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Un gobierno malo que se reúnen todos estos pendejos para tomar decisiones que hacen daño a las personas. Buen ejemplo pusiste. Dentro de la iglesia, cuando se reúne el pastor con los falsos diáconos, porque esos no son diáconos,
porque el diácono debe ser la persona que está para suplir las necesidades económicas de la gente. La persona que hace falta comida, que hace falta abrigo, que hace falta casa, medicina. Para eso fue que fueron creados los diáconos. No fue para poner disciplinas, no fue para insultar gentes, no fue para decir usted siéntese en el último banco, o para expulsar gente de las iglesias, como hacen estos sinvergüenzas. Entonces, ¿qué pasa? Bienaventurado el varón que no ha tenido que reunirse con bandidos políticos o con bandidos religiosos para tomar decisiones que hagan daño a las personas. ¿Me doy a entender? A eso es que se refiere la Escritura. No es recibir un consejo malo, porque una persona da un consejo malo y tú lo recibes o no lo recibes. Ahora es que te está diciendo el Señor que es bienaventurado el varón que no se ha sentado con delincuentes a tomar decisiones que le hacen daños a otros. Con autoridad. Porque lo importante es que para tú ser parte del consejo, tú debes tener autoridad. Y recordemos cuántas veces los apóstoles fueron perseguidos y fueron maltratados y fueron condenados por el consejo, ¿o no? Sí, amén. El que más sufrió fue Pablo con relación a eso. Incluso el Sanedrín era una especie de consejo. Y cuando los sacerdotes se reunían a tomar decisiones, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los helenitas y toda esa gente, eran en consejo. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, ni estuvo en camino de pecadores. Oye, ¿y qué sería estar en camino de pecadores? Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Dice el Señor a Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero dijeron, no andaremos. Entonces, ¿qué pasa? Camino es todo lo que el hombre hace caminando. O sea, todavía todo trayecto que se forma por el andar de los hombres y los animales se llama camino. Ahora, dependiendo del tamaño que tenga, entonces ya adquiere diferentes nombres. Y se ha quedado como camino, el gran camino, la gran vía que comunica una ciudad con otra, un pueblo con otro. Y se le llama senda a esas pequeñas vías, esos pequeños caminos que unen un camino grande con otro camino grande. Eso le llama sendas. Y se le llama trillo a ese camino pequeñito que se hace por donde cabe una sola persona, un solo animal, que regularmente están, y lo hemos visto los que somos campesinos, están por el medio de una propiedad, que lo que hace es que atraviesa una propiedad y comunica una propiedad con otra. Esos son los famosos trillos. Entonces están las laderas, que son esos caminos que se hacen a la orilla de una montaña, y están las veredas, las veredas son esas que se hacen como a la orilla de una empalizada, de algo así, y están las riberas, que son los caminos que se hacen a la orilla de los ríos. Todos son caminos. Pero ¿qué pasa? Paraos en los caminos y mirad. Vaya sin prisa, párese. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino de andar por él. Pero dijeron, no andaremos. Conforme a las Escrituras, ¿quiénes son las sendas antiguas? La ley y los profetas. No es el tema, pero para aclararla. Entonces, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es estar en camino de pecadores? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Verdad? Así es. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, ¿a qué se refiere eso? No es que salgas a caminar, sino que tú has tomado un camino a nivel legal, a nivel político, a nivel de la fe,
y tú has decidido, yo voy a hacer las cosas así, 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 y me voy con este grupo o con esta religión, o me voy con estos señores, y me va a ir muy bien. Bueno, porque te vaya bien. Hay caminos que al hombre parecen rectos. Yo recuerdo un hermano que una vez me dijo, mira, Teo, yo te escucho, y a mí me encantan tus enseñanzas, pero óyeme, yo veo que tú tienes muy poca gente a tu lado, yo prefiero estar con los muchos y no con los pocos. Y le dije, ay, te felicito, qué valiente eres, porque los muchos son los que acusaron a Jesús, los que mataron a Jesús, y los muy pocos son los que estaban con él. Date cuenta que con Jesús, a la hora de la muerte, había 3 mujeres y un muchacho con él. 3 mujeres y un muchacho estaban con él a la hora de la muerte. Digo, de modo que yo prefiero ser de los pocos y no de los muchos. Incluso la Escritura nos dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Pero que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. Y creo que hemos hablado, angosto es esto que comienza ancho y se va estrechando como si fuera un embudo. Eso es angosto. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que el camino del Señor es una puerta muy estrecha, esa puerta estrecha, entonces, en la medida en que se va avanzando el camino, se va estrechando, y llega un momento cuando cabe uno solo. Por eso tú tienes que entrar a la casa del Señor, tú solo. No necesitas la ayuda de nadie, ni del maestro, ni del pastor, ni de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Tú solito, entrar confiadamente al trono de la gracia. En este camino nadie necesita ningún ayudador que no sea el mismo Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo que su Espíritu nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Así es. En ningún momento el Señor ha dicho que Teominier como maestro va a llevar a nadie a toda justicia, a toda verdad. Eso no es verdad. Y estos pastores sinvergüenzas que se iban cogiendo ellos el puesto del Espíritu Santo, que son unos bandidos sinvergüenzas, que le va a dar cuenta a Dios por mentirosos y sinvergüenzas, quienes los siguen son peores que ellos, que creen que ellos son los que te llevan a la vida eterna, te llevan al Señor y te llevan a la verdad. Mentirosos, sinvergüenzas. Otro día mandó un amigo ahí una petición: oremos por los pastores del mundo. Yo le dije, no, hombre, no, antes bien, que se pongan estos sinvergüenzas a orar por la iglesia a quienes ellos le están haciendo daño. Y a mí no me molestes con eso. Se menciona más al pastor en las iglesias que al Señor Jesús. La iglesia evangélica se ha traído todo el catolicismo para ello y lo van ejerciendo. ¿Por qué? Porque acuérdate que la iglesia católica tiene el pontífice. O sea, el pontífice es el puente entre Dios y el hombre. O sea, ellos son el puente para llevarte a Dios. Entonces el pastor viene siendo el pontífice de la iglesia, que es el puente entre Dios y el hombre, donde eso es mentira. Solamente que aquellos tienen un solo papa, ellos tienen un papa en cada templo. Sí. Hay un papa en cada Sanedrín. Entonces imagínate tú, ahí que la cosa anda mal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, a quien el Señor está llamando bienaventurado, no ha tomado un camino de perdición, sino ¿cuál? El camino difícil, el del dolor, el de la angustia. Porque otra cosa, ¿quién fue que le metió en la cabeza a esta gente que nos va a ir muy bien, que todo está muy... El Señor no dijo eso. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y nos dijo claramente, seréis aborrecidos de todo el mundo por causa de mi nombre. Oye, y seréis aborrecidos por todo el mundo a causa de mi nombre. No solamente eso más, digo, viene el día en el cual cualquiera que os matare por mi nombre, creerá que le está rindiendo servicio a Dios. Tú sabes que yo nunca he escuchado un sermón con referente a eso que tú dices en ningún templo. No, porque como son enemigos del nombre de Jesús y han sacado el nombre de Jesús del templo, sí, y han metido a Jehová y a un montón de... al grande, al poderoso, al, ¿cómo es que dicen? Al eterno. El eterno que si yo qué y todas esas cosas, y no te mencionan a Jesús. Sí. Y no se dan cuenta
de que la primera golpiza que le dieron a Pedro y a Juan fue para prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Sí. Y después que lo golpearon, lo azotaron, le dijeron, no hablen a nadie en ese nombre. Dijeron, no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Entonces, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Y me da risa porque hasta la Biblia de los testigos de Jehová lo dice. Oye, hasta la Biblia de los testigos de Jehová dice que Jesús es el nombre en que debemos ser salvos. Entonces imagínate tú, y no predican a Jesús. No. Entonces, ¿qué pasa? Viene el día en el cual cualquiera que os matare por mi nombre creerá que está rindiendo un servicio a Dios, dijo el Señor. Entonces, está llamando el salmista, bienaventurado, a aquel hombre que no se ha sentado, que no ha estado en consejo, o sea, que no ha andado en consejo de malos, que no ha estado participando en reuniones para tomar decisiones en contra de los demás, pero que tampoco ha tomado el camino errático de la perdición. Y otra cosa más, y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es increíble. Mira, gracias a Dios que yo sé y estoy seguro de que Satanás está preso. Pero hay seres malignos que son más poderosos que Satanás, que sí andan sueltos por ahí. Pero como la palabra Satanás lo que significa adversario y la palabra diablo significa adversario, pues mira, cualquier demonio, cualquier cosa, cualquier ser humano que esté en contra de Dios es un Satanás y es un diablo. Entonces voy a usar ese nombre como lo usó Jesús muchas veces, no para recibir, no para referirse a ese ser que llamamos Satanás, sino para referirse incluso a Pedro, lo llamó aparte de mí Satanás, porque en ese momento se estaba oponiendo a la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decir, el mayor triunfo de Satanás es la ignorancia de la iglesia. Porque el solo hecho de conocer, eso poquito que estamos hablando ahora ahí, nos tendría que cambiar automáticamente nuestro modo de pensar y de actuar. ¿Por qué? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué es una silla de escarnecedores? Son aquellos que tienen poder y se sientan a causar escarnio a la gente. ¿Y qué es escarnio? No, lo deseo de la carne. No. Los cabarets, no. Cuando usted toma decisiones que son burlonas, cuando usted toma decisiones que avergüenzan a las personas, eso es escarnio, eso es escarnecer. Eso fue lo que dijeron del Señor Jesús, que lo escarnecieron, porque mientras él iba con la cruz a cuesta hacia el Gólgota, la gente lo escarnecía. Sí. Se burlaba de él, lo escupía. Y decía, este que pudo salvar a tantos no pudo salvarse a sí mismo. Sí. ¿O no? Eso es escarnio. Sí. Eso es escarnio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces no vemos a los famosos hermanos escarneciendo a sus hermanos? Y se burlan y hacen chistes con los hermanos. Y tú le cuentas una cosa a un supuesto pastor, un supuesto hermano. Tú le cuentas un problema que tiene y el tipo el domingo va. Hay hermanos que están pasando por esto, pero te está escarneciendo. Porque todo el mundo sabe que es a ti que se está refiriendo. Sí. Eso es un escarnio lo que está causando. Pero, como no saben lo que es estos sinvergüenzas, entonces lo hacen. Dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Mira, oye, qué maravilloso esto. O sea, una persona que se deleite en la ley de Dios. En la ley de Jehová está su deleite. Y en su ley medita día y de noche. Una persona que se deleita con la ley de Dios y que vive constantemente pensando en la ley de Dios, que hoy es el evangelio que nuestro Jesús nos ha dado, el amor, el perdón y todo esto. Entonces, una persona que vive con su mente ocupada en el Señor no escarnece a nadie, pero tampoco toma decisiones en contra de nadie.
pero tampoco se va junto con todo el mundo a celebrar. Mira lo que está pasando hoy, que la gente se interesa más por alabarse uno con otros que con buscar un arrepentimiento real. Eso es. Mira lo que está pasando en la República Dominicana, todo el mundo hablando de Rosy, pero nadie habla de la TEN, de esa sinvergüenza de barata matrimonio. Pero nadie ataca al sinvergüenza Ezequiel Molina, que hace tiempo que está loco y desechado hace tiempo, que llamó a la reelección de Danilo Mierdina, porque ¿por qué ahora él no viene y pide perdón al país? Debería. Con todo estos evangélicos que yo tenía ahí robando con el Estado y que tienen todavía. ¿Por qué no pide perdón al país? Pero ¿por qué nadie ataca a Ezequiel Molina? Porque es el pastor más importante de la República Dominicana y maneja poder. Y te sacan del CONEDO, del Consejo Nacional Evangélico. Te sacan. Te sacan. Porque él tiene poder. Yo recuerdo la última vez que prediqué ahí, que hablé de Juan capítulo 10 y hablé de lo que es un verdadero pastor. Y dije, todos los aquí presentes, ninguno sabe lo que es ser pastor. Y cuando terminé de predicar, ahí nadie dijo amén. Y ahí estaban todos estos locos sin vergüenza de la televisión, lo de Eric Cabral, lo del tipo Paz, todos esos locos sin vergüenza, bandidos, que no saben nada del Señor de la Biblia, estaban todos ahí. Y cuando yo decía, y ustedes leen de esta manera y no así que se dice, ellos sí buscaban la Biblia y que era verdad. Digo, porque hasta eso asustarse las escrituras. Y cuando terminé que salí, me dijo un pastor barbazo, me dijo, hoy yo me he arrepentido. Hoy yo me he convertido al Señor. Ahora prepárese, que todos estos demonios del diablo que están aquí, ni los saludarán jamás a usted. Yo dije, estoy consciente de eso. La última vez que yo le prediqué a la Asociación de Pastores de Barcelona, yo sabía que jamás en la vida me iba a invitar a predicar. Por decir la verdad. Amén. Pero yo defendiendo el nombre del Señor Jesús, solamente por una cosa. Porque dice, la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como ellos no lo dicen así, ellos dicen, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos dicen, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos de Dios. Entonces, no. A lo suyo, a hacer algo determinado vino. A su oficio. Sí, y los suyos, no el pueblo de Israel, porque los apóstoles eran todos israelíes y todos los que creyeron israelíes, sino su propia casa, sus hermanos, que procuraban matarle. No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los israelíes que recibieron, a los que creen en su nombre, ellos se roban esa parte. Entonces, porque yo hice hincapié en eso, no pueden invitarme, porque ahí se le muere su Trinidad. Y como se le muere su Trinidad, entonces al morirse la Trinidad también se le muere el infierno, también se le muere el alma inmortal y se le mueren muchos temas tontos. Y al no poder meter a Jehová tampoco aquí, entonces también se le cae el diezmo. O sea que son muchas cosas que se le caen a estos delincuentes cuando tú le predicas a Jesús tal como Jesús es. Entonces es tiempo de decir las cosas tal como son. Amén, así es. Sin importar quién caiga, gran cosa. Y es como tú dices, una palabra que yo prácticamente le he hecho mía, que aquellos que se acercan a este ministerio, que se tiene por nombre el camino a Jesús, y es un camino de dolor y de sufrimiento, o sea, a los que se acercan a este camino, que también es el valle de los leprosos, donde solamente entra Jesús para sanar y dar vida. Amén. Entonces, por eso, estas salas yo las he visto llenas de gente un montón de veces. Y hay días que estamos, tú enseñando la palabra, Sandra, Andrés y yo. Y hay días como hoy que solo estamos nosotros dos. Amén. ¿Por qué? Porque aquí no se habla de diezmo, de prosperidad, de lo que hablan todas las iglesias, que vamos para el cielo, que si no te arrepientes te vas para el infierno, que si tú haces tal cosa, Jehová te le va a partir un brazo a tu hijo, o te va a llevar el vehículo porque lo dejaste mal aparcado, o porque no diezmate. Lo que tú no diste de diezmo, Jehová te lo va a quitar en una multa de tránsito. Sí, pero sobre todo, ¿sabes por qué no he vuelto, Alberto?
Porque digo que son mentirosos con el móvil. Sí, Que no responden la llamada. Y dicen, no la vi. Son unos mentirosos. sí, es verdad. Y porque le digo que son asquerosos comiendo, metiendo la mano en el plato y chupándose los dedos, después chupándose. Le digo porque le digo que son sucios comiendo y no respeto a los demás. Porque eso es odio. Sí, Si tú amas a tu hermano, con ese tenedor que tú tienes lleno de saliva, no se lo vas a meter a la comida de otro. eso es verdad. Y si tú amas al hermano, con esta mano que tú chupaste los dedos, tú no vas a poner la mano a otra cuchara para que otro coma de tu saliva. Y como digo, eso será asqueroso. Eso es verdad. ¿O no? Sí. Y porque le digo que son malapagas, que son tramposos, porque le digo que nunca cumplen, y porque les digo que le dicen que cuando dicen a unas personas llego a las 5 y llega a las 8, es un mentiroso. Porque le digo que todo eso es mentira y son mentirosos y sinvergüenzas. Y porque le digo que hay un solo pecado en el mundo que es la mentira. Sí. Y que qué gran cosa, que tanto el adulterio como la famosa mentira blanca son el mismo pecado delante de Dios. Entonces es por eso que no vuelven. Sí. Es por eso. Ahora, ellos prefirieran darme su diezmo, darme todo, y que yo iba alabándolo, y se van para el cielo, no van para el cielo, y cantando un montón de disparates. ¿Por qué? Porque lo que esta gente anda buscando son encantadores de serpientes. Sí. Como Pablo ya se lo dijo a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos encantó? Para volver. Vosotros ibais bien, le dijo Pablo. Pero apareció un bandido sin vergüenza que los encantó, los fascinó y comenzó a hacerle un montón de promesas, de cosas que el Señor no promete. Entonces aquí nadie puede venir a eso. Usted va a abrir las Escrituras y va a ver lo que dicen las Escrituras. Amén. Aunque vaya en contra de mí mismo. Sí. Entonces mira, el versículo 6 dice algo maravilloso. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mira, esto se explica solo. Dice que el Señor conoce el camino de los justos. Pero los malos no tienen camino. No. Lo que tienen es una senda. ¿Te das cuenta? Sí. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el verdadero camino y andad por él. Entonces el justo ha tomado el camino correcto, pero los malos siguen en la senda dando vuelta. Y es tan así que la iglesia predica todavía, hay que volver a las sendas antiguas. Sí. La Biblia no dice eso, la Biblia no dice eso, no. Hay que salir de las sendas antiguas. Y empezar a transitar el camino. El buen camino, Sí. el camino verdadero. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, mira, en 1 Corintios 13, un capítulo muy conocido por todo el mundo, hay algo que a mí me fascina, me encanta. Dice, el versículo 11 en adelante, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Pero qué? Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, entonces dejé lo que era de niño. Yo recuerdo que en una ocasión, con unos tipos muy conocedores de la Biblia, me fueron a plantear los 643 contradicciones que tiene la Biblia. Esta fue una de las contradicciones. Porque si el Señor Jesús dice que tenemos que recibir el reino como un niño, ahora Pablo está diciendo que no podemos ser niños. Pero ahí Pablo lo explica solo. O sea, el que se pierde ahí es porque quiere. Con esa referencia que acaba de dar, el que se pierde es si quiere. O sea, para yo recibir el Señor, yo tengo que ser como un niño.
Ahora bien, yo tengo que tener pensamiento de adulto y saber el camino que yo debo transitar. Pero mira qué bueno esto. Cuando Jesús dijo eso, ¿qué está pasando? Dice que ninguno que no reciba el reino como niño podrá entrar al reino. Pero como niño. Dios inocente. Sí. O sea, el niño no tiene capacidad de decisión. El niño tiene que ser dirigido. Incluso dice Pablo, cuando yo era niño otro me ceñía. Ya adulto me ciño yo mismo. Y cuando sea viejo va a volver, otra vez me ceñirán. O sea, cuando eres niño, otro tiene que vestirte. Sí. Cuando eres adulto, te vistes tú mismo. Y cuando eres anciano, vuelven a vestirte. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna contradicción. Y es eso que tú dices. O sea, Pablo que está hablando es de la naturaleza del hombre. Pero más adelante entonces está diciendo, oye, cuando yo era niño, yo soñaba mucho disparate, mucha bobería. Yo componía y descomponía el mundo. Sí. Yo podía alcanzar las nubes. Por eso yo creo que los grandes inventores, la mayoría de cosas que han inventado ya adultos, es porque le han soñado cuando niños. Sí. Porque el niño tiene una mentalidad increíble. El niño piensa infinitamente. Pero cuando somos adultos, entonces comenzamos a ver la realidad de la cosa y comenzamos a frenarnos. Entonces ya comenzamos a pensar más sobriamente, pero perdemos un montón de capacidades. Entonces lo que Pablo está diciendo más adelante, ¿qué está diciendo él? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ya cuando fui hombre, entonces dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más veremos claramente, ¿verdad? Y dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Me encanta cuando dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Oh, es que ahora que adulto se ha dado cuenta que no tiene ningún conocimiento ni ninguna capacidad y que está viendo a través de un espejo, es un espejismo, porque todo esto es sombra de la vida venidera. Eso es sombra de la vida venidera. Ahora vemos oscuramente a través de un espejo, mas ya veremos, o sea, veremos cara a cara y conoceremos como hemos sido conocidos. O sea que no sabemos nada. Sí. ¿Y qué dice Pablo más adelante en 1 Corintios 15? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Ve? Por eso siempre insisto con ustedes que la gente anda buscando el árbol de la vida fuera de nosotros, y el árbol de la vida está dentro de nosotros, porque el árbol de la vida está en Dios y lo tiene con su espíritu. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente en el momento que Él decida encender esa luz, en el momento que le dé el switch, y ya, ese switch ese interruptor que Él le dio para abajo, sí, y nos apagó,